¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mario González. Este es el primero de muchos videos que pienso subir acerca de la ansiedad, porque es un tema bastante extenso que no siempre está enfocado en la parte médica, y eso es lo que quiero tocar un poco más adelante o en alguno que otro video. Muchos de ustedes ya me conocen. Estos videos los subo específicamente o los subo eh, con mayor intención para que muchos amigos míos lo vean, debido a que conozco a muchos amigos que padecen esta situación, la están viviendo, y yo ya salí de ella hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Este video habla de lo que los ansiosos vivimos, y yo quiero empezar con mi experiencia y quiero subir una serie de videos que van a hablar específicamente de ciertos episodios, porque cada episodio es diferente. Todos varían en intensidad, entonces algunos son muy intensos, otros son relativamente tranquilos, pero creo que es importante hacerles ver que cada episodio no nada más ustedes lo viven, muchos lo vivimos y muchos lo siguen viviendo. Eso es lo importante, entender que no somos únicos y que este trastorno lo padecen más de que 360,000 personas en el planeta, o seguramente más, porque muchos lo padecen y no se atienden, y muchas veces no está diagnosticado correctamente, y eso hace que el trastorno sea mucho mayor a lo que las estadísticas dicen, ¿no? Empecemos por un concepto que es importante reconocerlo. Esto no es una enfermedad. La ansiedad no es una enfermedad, es un trastorno. Y los trastornos son algo diferente en términos médicos. Y eso lo puede hablar bien un especialista. Yo definitivamente no soy especialista ni me quiero meter como a terminologías médicas, ¿sí? Pero quiero hablar de la parte más importante, que es la parte vivencial, mi experiencia, y espero que esto les ayude a muchos. Mi experiencia con ansiedad empieza por ahí de 2008. Estoy pasando una etapa de separación. En ese momento tenía problemas con la que en ese momento era mi pareja, y estábamos en ese proceso de separarnos. Ella se iba de la casa, yo me quedaba, y pues estaba pasando por esa situación que yo no creí tan grave. En el momento me importó poco, ¿no? Y de la mano sucede una situación en la cual un amigo muy apreciado mío fallece. Un amigo de la preparatoria fallece a los 24 años. Yo tenía para ese entonces 26 más o menos, era un tanto menor que yo, y fallece de un día para otro, ¿no? Alguien joven, alguien sano, y pues simplemente acudí yo a su velorio junto con muchos amigos más, y pasó. La verdad es que sí me afectó en el momento de vivir esa experiencia, pero no fue algo que yo le diera un peso como el que verdaderamente se le debería de dar, porque eso pasó mucho tiempo después. Después de ello me llegan 2 episodios. El primer episodio es: me encuentro en una plaza en el centro de la Ciudad de México, en una plaza donde reparan celulares, y me encuentro sentado en un banquito esperando a que me hagan la reparación con gente que conocía yo, y cuando de pronto me empiezo a sentir muy mal, pero muy mal. Estoy hablando de que me sentía con miedo, no sé cómo llamarle. Ahorita tocamos ese término de ansiedad, pero no sabía cómo llamarle en el momento. Simplemente tenía como miedo, como necesidad de salirme. Me dio miedo de algo, no supe qué era, y entonces me levanto del banco, doy 3 pasos y caigo, ¿no? No me desmayé, todo el tiempo estuve consciente. La gente de inmediato corrió, me levantó y me preguntó si estaba bien, todo bien. Me llevaron una Coca-Cola, me echaron aire, todo lo que a un desmayado le deberían de ayudar, pero pues yo al final nunca me desmayé, ¿no? Pasa ese episodio, me regreso a casa, llego a casa y me pongo a llorar, como niño chiquito. Sin razón, o más bien yo no entendía por qué lloraba, simplemente lloraba. Difícilmente lloro, entonces en ese momento pues fue algo como, no sé, no supe cómo manejarlo, porque al final yo no tiendo a llorar, entonces sucedió.
Pasa el tiempo, no le doy como peso a esa experiencia. En algún momento, no sé si en el inter de la separación, realmente no recuerdo mucho esa parte. eh, Viajamos a la Jusco, mi hijo, su mamá, el hermano de su mamá y una amiga con su hija. Nos vamos a la Jusco en el coche de la amiga y en el camino, no recuerdo a alguien de ellos, creo que al tío se le ocurre decir, sabían que estamos a tal altura sobre el nivel del mar y que estamos, me explicó más o menos, y de pronto empecé, en cuanto terminó esa explicación, empecé a sentir un terror. Y cuando yo les digo terror, estoy hablando de algo muy diferente a lo que nos plantean como terror. Cuando a ti te dicen terror, te imaginas una película de terror, o que te da terror un perro, no sé, algo que te aterroriza, ¿no? Un rostro, no sé, algo. No, terror en el término de ansiedad es una sensación de miedo extremo a nada. No sabes a qué es. Simplemente tienes miedo. Y entonces me entra un estrés, me regreso, me doy la vuelta, me regreso a un restaurante, me estaciono y entonces me quedo yo ahí porque me sentía mal, caminé, me agachaba, respiraba porque me sentía mal. Ese lapso tardó media hora, tal vez, me sentí mejor y nos subimos, nevó, nos la pasamos padrísimo, no me acordé yo en el momento de eso, bajamos y cuando vamos de bajada empiezo a sentir un adormecimiento de este lado de la cara junto con esta mano. Y entonces mientras yo manejaba, apretaba la mano porque me sentía mal. Eh, sí recuerdo perfectamente cómo alguien me pregunta, ¿te sientes bien? Les dije, no, me siento mal. Y entonces el tío de mi hijo se pasa al volante y nos seguimos y yo me seguía sintiendo mal, ¿no? Sucedió, nos seguimos, llegamos a casa. No recuerdo mucho después de ello, pero me acuerdo que no pasó a mayores. Sin embargo, al otro día yo trabajaba en un banco para ese entonces, acudo a mi trabajo y resulta que sentía ese adormecimiento en la cara y en la mano. Y entonces, eh, eso sí lo recuerdo muy bien, voy al médico, el médico me hace unas pruebas, cierro los ojos, me imagino que me hizo alguna prueba de sensibilidad, al no sentir ninguna sensibilidad, el doctor me dice, vámonos, al médico, ¿no? Y me manda al Seguro Social. Yo llegando allá me hacen estudios, me sacan sangre, me sacan un electrocardiograma, me dan todo tipo de estudios como para descartar cualquier cosa y me regresan con el médico, el primero que me atiende en urgencias, y resulta que me dice que tuve un cuadro de ansiedad. ¿Y qué chingados es la ansiedad? ¿Sí? Simplemente me dijo, traes un cuadro de ansiedad y bueno, te voy a dar este medicamento, no recuerdo, me dio un medicamento como para tranquilizarme, me mandó a casa y eso fue todo. ¿Qué ocurre? Que desafortunadamente los médicos tratan enfermedades y el trastorno de ansiedad no es una enfermedad y eso no lo tratan ellos, lo trata un psiquiatra y lo trata un psicólogo, pero un médico no. Y entonces está mal diagnosticado, simplemente me dijeron, tienes ansiedad, tuviste un ataque de pánico, vete a tu casa. Pues está chingón, ¿no? Nada más que, ¿y luego qué sucede conmigo, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sucedió nada y de ahí en adelante comenzó esa travesía de cerca de 10 años. Es importante aclarar el término ansiedad, pánico, miedo, todos esos términos son terminologías del trastorno y por qué es un trastorno y no una enfermedad, y eso son de cuestiones de etimologías, ¿no? Cosas como para explicar el por qué se llama de una forma o de otra. Finalmente yo aquí no vengo como con un tema científico o médico, yo vengo con una experiencia que yo viví y me es importante que la gente que yo conozco vea este video porque sucede algo muy chistoso. Hay mucha gente que me ha dicho y me ha pedido ayuda y me ha preguntado cómo es que yo salí de esa ansiedad después de 10 años. Sin embargo, esa gente que me pide ayuda o no vive lejos, o no vive muy cerca de aquí, o me piden
un espacio para platicar conmigo, pero luego no llegan. Y no lo sé. Bueno, sí lo sé, pero tal vez no lo entiendo. Muchas veces quieres ayuda, pero cuando te la dan ya no estás tan seguro de querer ayuda, porque lo que tú vayas a aplicar, a platicar, tal vez no te lo entiendan y a lo mejor se vayan a burlar de ti, y entonces prefieres no acercarte y entonces empiezas a tener rechazo hacia la gente que te... Son muchas cosas que suceden, pero yo lo viví. Mucha gente me quería ayudar y yo jamás lo permití, y eso pasa. Entonces, a través de estos videos me gustaría que muchos amigos vieran estos videos y por supuesto los compartan con amigos suyos que padecen esto, para que entiendan que no son únicos, para que entiendan que no solamente ustedes lo están viviendo, todos lo hemos vivido y hay muchos que vivimos ese trastorno. Y es importante reconocer que mucho de lo que ustedes están viviendo, ya, tal vez no, muchos ya lo vivimos, y mucho de lo que tal vez nosotros no hemos vivido, ustedes están viviendo, y nosotros también es importante conocer esas experiencias, ¿no? Porque un ataque de ansiedad tiene niveles, ¿no? Hay niveles muy, muy altos de ansiedad y hay unas ansiedades como el simple hecho de irme mañana a Acapulco o de, no sé, de ver a un amigo después de tantos años genera ansiedad. No sé si han vivido esa parte, la ansiedad en términos, eh, eh, ¿cómo decirlo? En términos de vivencia día a día, la ansiedad es como cuando te decían tus papás, mañana nos vamos a ir a Six Flags, ¿no? O sea, nos vamos a ir a un parque de diversiones, y entonces no podías dormir, te sentías nervioso, tenías mucha energía, te palpitaba el corazón rápido, tenías sudoración, ya te querías levantar. Eso es ansiedad, eso es ansiedad. Pero en términos médicos, la ansiedad a nivel trastorno se vive de una forma distinta, pero son la misma ansiedad, con grados diferentes. Entonces eso es lo que tenemos que entender, y para entender la ansiedad tenemos que aprender a entendernos nosotros. El cerebro humano, la mente humana es poderosísima, y así como la mente humana crea y destruye, entonces te puede destruir horrible o puede crear una vida maravillosa, depende mucho de ti y de que aprendas a entenderte. Y entonces muchas veces no saben de dónde viene la ansiedad o qué la detona. Los médicos no saben y han estudiado mucha gente. Sin embargo, tengo muchas teorías del por dónde viene, y entonces esa reflexión la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Lo principal que quiero aclarar en este video, en este primer video, es: no están solos, nunca estamos solos. El problema es que nosotros no queremos estar con nadie, y el que se aleja es uno. Te alejas de tu familia, te alejas de todos porque nadie te entiende, y ese es un punto importante. El problema del ansioso no es padecer ansiedad. El problema del ansioso es que la gente que convive con él no entiende la ansiedad, y entonces es difícil vivir con gente o rodeado de gente que no te entiende, y entonces tiendes a alejarte de esa gente porque no te entiende. Porque no te preocupes, todo va a estar bien, no funciona, no existe para nosotros los ansiosos. Entonces, este primer video es para contarles de dónde viene mi ansiedad. Yo padecí 10 años de ansiedad, tuve un tratamiento psiquiátrico y psicoterapia conjunta. El psiquiátrico fue 6 meses, la psicoterapia duró más de 2 años. Actualmente de pronto voy y veo a mi doctora, pero en 6 meses me olvidé de lo que eran los ataques de pánico. La ansiedad ahí está. Definitivamente la ansiedad es como un divorcio con hijos. Te divorcias, pero siempre va a estar ahí. ¿Me explico? Es algo que no se va a ir. Siempre va a ser la mamá de tus hijos, ¿no? Tu ansiedad siempre va a ser tu pareja. Siempre va a estar ahí, simplemente en diferentes niveles. Eso es lo importante. Tenemos que entender que vamos a vivir con la ansiedad, pero si sabemos entenderla y sabemos dejarla pasar, o entendemos por dónde viene o por qué llega, entonces sabremos cómo poderla dejarla pasar y aprender a vivir con ello y tener una calidad de vida maravillosa y vivir, porque vivir con ansiedad no es vivir. Eso es muy claro. Entonces, este es el primer video. Quiero que pues le den clic a suscribirse, o le den clic a los videos y le den un like para que empiece a tener como auge o como publicidad, para que mucha gente también lo vea y entonces empiece como la interacción con gente que quiere saber más o que quiere ver. Yo padecí, imagínense, 10 años de ataques de ansiedad, donde los ataques de pánico pueden pasar 2 o 3 en una semana, o tal vez en un mes pasan 10 o 15 o solo uno.
Entonces, ¿se imaginan la cantidad de experiencias que viví y que a lo mejor les pueden servir? Es importantísimo. Puedo tener mil cosas que decirles, pero es importante que lo veamos como que no estoy tratando de ver las cosas de un sentido médico ni científico. Sí me informo, sí habrán datos que pueda dar, pero definitivamente esta información es más vivencial y que quiero que la gente entienda que yo también lo viví, que ustedes lo que están viviendo, alguien más lo vivió y hoy día ya no lo vive, ya no lo padece. Ahí está, pero ya está controlado, ¿me explico? Pero es importante entenderlo porque desafortunadamente la ansiedad es como tan, ¿cómo decirlo? La ansiedad es generada por tu mente y tu mente es poderosa. Tu mente te enferma y te enferma realmente. Las enfermedades psicosomáticas, como las mencionan los médicos, son enfermedades que ellos determinan como enfermedades inventadas por el paciente. Y no, cuando uno se inventa una enfermedad como ansioso, la enfermedad existe, nosotros la manifestamos esa enfermedad. Si yo digo que tengo jaqueca o que tengo migraña, me duele la cabeza. Si digo que el corazón me está latiendo muy fuerte, me late fuerte, no estoy inventándolo, está sucediendo. La mente es muy poderosa. Y entonces, cuando nosotros creamos con la mente ciertas enfermedades, la enfermedad existe y entonces nos podemos matar nosotros mismos, ¿eh? No estoy diciendo ninguna mentira y mucha gente me va a entender. La ansiedad puede llegar a un punto tan alto, a un pico tan alto, que puede generar un infarto. Y eso es real, por el estrés que genera tu mente. Entonces, entendamos que esto es peligroso. La ansiedad puede generar suicidios, la ansiedad puede generar que te alejes de la gente, puede generar mil cosas horribles en la gente. Cuando la gente aprenda a vivir con ella, entonces va a cambiar un poquito. Puedo casi asegurar que tal vez 4 de cada 10 personas han padecido ataques de ansiedad y no lo saben o no lo han tratado de estudiar, pero muchos lo han vivido. Es importante que lo entendamos nosotros también, porque nosotros que convivimos con gente ansiosa tenemos que saber qué hablar y qué decir, porque una mala palabra o algo mal dicho puede generar en el ansioso algo gravísimo, al punto del suicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero platicarles muchas cosas, pero en este primer video simplemente quería empezar por el inicio, desde dónde empezó mi travesía. Tuve pensamientos suicidas, claro. Me alejé de la gente, padecí agorafobia. Tuve 1000 enfermedades, muchas. Hernia hiatal, divertículos, colon irritable, psoriasis, vértigo, no sé, o sea, enfermedades causadas por mí, claro, pero al final existieron. Entonces, muchos de ustedes están enfermos, realmente enfermos, pero están enfermos debido a un trastorno, no es al revés. El trastorno no es una enfermedad, la enfermedad la genera ese trastorno. Y entonces sí están enfermos, pero no de ansiedad. Están enfermos porque la ansiedad les provoca enfermedades reales. Entonces, ojalá este primer video les sirva de mucho para entender de dónde viene. Y a partir de ahorita voy a tratar de subir más videos explicando episodios en específico y explicando también otras cosas que he aprendido conforme ha pasado la ansiedad, tanto antes de la ansiedad, durante la ansiedad y después de la ansiedad, porque también una vez que estás fuera de esto empiezas a entender las cosas desde un punto de vista muy diferente y empiezas a entender el por qué sucede. Y a raíz de ello es que nos vamos a meter a otros temas que hablan de tu mente y tu mente te enferma, pero esos ya son temas de conocimiento de nuestra mente. Nuestra mente es muy poderosa, pero también es un gran enemigo si no sabes controlarla tú. Necesitamos cultivar más el espíritu que la mente realmente puede crear cosas maravillosas, pero también horribles. Y el espíritu siempre va a ser algo de luz. Entonces, gracias por ver este video. A todos mis amigos que lo están viendo, ojalá y a partir de este momento se metan a todos los videos y aprendan, interactúen y me pidan consejos y me pidan subir explicaciones sobre algo. Y conozco mucho de todas las medicinas. Hoy día que casi la gente me llega y me dice, oye, ¿qué me puedo tomar para esto? Pues yo padecí todas las enfermedades del planeta. O sea,
tantas enfermedades que hoy día me dicen esto, te puedes curar con esto. ¿Por qué? Porque lo viví. Está mal, porque tampoco tenemos que automedicarnos, ni yo no soy nadie para medicar, pero sucede que les digo, te van a recetar esto y esto y esto, y sucede. ¿Por qué? Porque ya lo viví, porque me enfermé demasiado. Hoy día estoy muy sano, creo. Pasé de pesar 110 kilos aproximadamente, 115 kilos, creo que fue mi máximo cuando llegué a donde estoy viviendo actualmente, a pesar únicamente 85 kilos que peso ahorita. Y eso también tiene mucho que ver con lo que entendí después de padecer este trastorno. Eh, Gracias por ver el video y espero que nos estemos viendo constantemente. Hasta la próxima.